saludarles y qué bueno que podemos iniciar en esta mañana, pues ya de casi a mes y medio que iniciamos este año, y yo creo que Dios ha sido muy bueno en nuestro caminar y en nuestro vivir diario. Ciertamente tenemos muchos retos, muchos anhelos, muchos deseos que tú y yo queremos ver que se cumplan en nuestra vida. Yo creo que hay clamor, hay el deseo de decirle a Dios: ayúdame, dame dirección, dame sabiduría, dame entendimiento para ir adelante en cada uno de los momentos de nuestro caminar y de nuestro vivir. Hoy quiero hablarte acerca de tres tipos de tres personajes, pero principalmente quiero decirte que siempre en nuestra vida va a haber un llamado que viene de parte de Dios y un llamado que no es de Dios. Y sobre todo cuando vamos a tomar decisiones importantes. Siempre que vamos a tomar una decisión, por eso es de que yo en algunas ocasiones he sugerido que cuando tú vayas a tomar una decisión que pueda influir en un cambio en tu familia, un cambio en tu trabajo, que pueda influir en las personas que están alrededor de ti, lo primero que tenemos que hacer es consultar a Dios, para que la decisión que tomemos, para que el camino que tú y yo podamos dirigir, sea de acuerdo al propósito que Dios tiene en nuestras vidas, y que no nada más sea una decisión emocional, o que sea una decisión en la que no participe Dios, porque cuando Dios no participa en nuestras decisiones, es cuando nos podemos meter tú y yo en situaciones complejas o difíciles, y eso es lo que menos queremos. Mira, ¿por qué te digo esto? Esto te lo digo o te lo menciono porque vemos en el vivir diario que hay precisamente esa influencia. Y esa influencia, y hay ocasiones que sentimos carga, que sentimos un peso en nuestra vida que no sabemos cómo hacerlo a un lado. Y para eso yo quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 10. Isaías capítulo 10, y ahí vamos a iniciar el estudio de esta mañana. Isaías capítulo 10, y vamos al versículo 27. Isaías 10, 27. ¿Cuántos han sentido carga en este arranque de año? Que se hayan sentido con mucha presión, que se hayan sentido agobiados, que se hayan sentido pues muy cargados. Y ve lo que aquí encontré. Siempre hay una carga positiva y una carga negativa. Y dice, ¿ya lo tienen por ahí? Isaías 10, 27, que dice de la siguiente manera: acontecerá, o sea, acontecerá es algo que va a suceder, y luego ve el consuelo que Dios nos da en este versículo. Acontecerá en aquel tiempo que su carga, ¿quién te pone las cargas? Satanás es el que nos pone cargas. Satanás es quien nos presiona. Satanás es quien viene y a lo mejor pone en nuestras vidas escasez o pobreza o enfermedad
o incluso muchas veces por ignorar la palabra de Dios no podemos vivir en plenitud. Es increíble, pero la ignorancia también hace que en muchas ocasiones tú y yo no podamos vivir de una manera quieta, de una manera reposada, de una manera exitosa, porque no llevamos a cabo el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? No lo tenemos que permitir más. Tú y yo tenemos que buscar la manera en que la unción de Dios esté en nuestras vidas. Ahora tú vas a decir, ¿y cuál es la unción de Dios? La unción de Dios es algo que vamos a empezar a estudiar hoy, y esa unción es la que nos va a ayudar a tener gracia en lo que hacemos. La unción, mírala como un favor que Dios quiere darte en tu vida. Ese favor que te da gracia delante de la gente. Ese favor que te da gracia delante de tus hijos, delante de tu cónyuge, que te da gracia delante de la gente con la que tratas diario, sean clientes en tu trabajo, sean proveedores, o sea, con las personas que nos interrelacionamos todos los días. Dios nos da gracia, Dios nos da sabiduría, Dios nos da entendimiento, Dios nos da inteligencia para salir adelante en todo lo que llevamos a cabo. Y así es como vamos a tener éxito tú y yo en nuestro vivir diario. Pero fíjate qué manera de empezar este versículo cuando Dios nos dice, porque aquí el que está narrando, fíjate, aquí el que narra es Dios, porque dice, en aquel tiempo su carga, aquí vemos una segunda persona, que es Satanás. Acontecerá que en aquel tiempo su carga será quitada ¿de qué? De tu hombro. Una tercera persona que somos tú y yo. Su carga va a ser quitada de tu hombro. De ese tamaño es nuestro Dios, que nos está diciendo que esa carga que tú tienes, esa presión que tú tienes, va a ser quitada de tu hombro. Y cuando esa carga nos es quitada, qué rico se siente. ¿Alguna vez has cargado tú algo en el hombro? ¿Se has llegado a cargar algo en el hombro? ¿Y qué se siente cuando te quitas esa carga? ¡Wow! Dices, por fin. Yo hace muchos años, cuando empecé en un negocio distribuyendo carne, me tocaba cargar reses. No sé si alguna vez lo has visto cómo las cargan en las carnicerías. Y me tocaba, porque no había otra alternativa. No había para pagar empleados, y pues uno tenía que trabajar. ¿Tú alguna vez has cargado algo, Juan Carlos? ¿Qué se siente? Se siente muy pesado. Vas cargando ahí un pedazo de res y ya lo que quieres es llegar y soltarla. Y hay ocasiones que tú y yo vivimos con cargas cada día, que puede ser, los hijos serán motivo de carga. Entonces, ¿por qué los tuvieron? Los hijos son motivo de carga, pero son carga por preocupación. Pero más que preocuparnos, tenemos que ocuparnos tú y yo en darles dirección, darles palabra, darles conocimiento, darles enseñanza a nuestros hijos. Con la experiencia que tú y yo tenemos como padre, ¿qué le puedes aconsejar a tu hijo? No, pues síguelo para que seas igual que yo, hijo. No, la experiencia nos ayuda a que tú y yo tengamos la oportunidad de darles una mejor dirección a los hijos. Y yo creo que los que tenemos ya un tiempo conociendo del Señor, sabemos que la mejor receta que tenemos es decirle a los hijos, tómate del Señor. En esta semana platicaba con una persona que me recordaba
un pasaje para mí que es muy importante, de que los hijos son como flechas en nuestras manos. Tú y yo somos el arquero que Dios nos ha encargado, esa herencia preciosa que son los hijos. Tú y yo somos aquellos arqueros en los que tenemos que darle dirección a nuestros hijos. Nuestros hijos son una flecha, y a donde apuntemos la vida de nuestros hijos, ahí va a dar. Y eso es lo que queremos, lo que anhelamos. ¿Qué tipo de hijos quieres? Yo creo que quieres hijos que digas, bueno, pues ahí le va más o menos. O quieres hijos que tú digas, le va muy bien, es exitoso en todo lo que llevamos a cabo. ¿Hacia dónde quieres lanzar a tus hijos? Pero ¿sabes qué? El arquero, antes de tirar la flecha, prueba que el arco esté bien. ¿Y sabes qué? El arco es alimentarnos de la palabra de Dios tú y yo. El arco es aquel instrumento que el arquero utiliza para lanzar esa arca y que llegue al punto óptimo. Tú y yo tenemos que tener esa palabra tan linda que Dios nos ha dejado, bien pulida en nuestro corazón, para que podamos dar dirección a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, los que ya los tenemos. Porque por algo Dios nos dice que los viejos tenemos sabiduría. Y esa sabiduría la tenemos que aprovechar. Y mira, es parte de lo que vamos a estar leyendo el día de hoy. Dice aquí entonces que su carga será quitada de tu hombro, y todavía más, y su yugo de tu cerviz. Y su yugo de tu cerviz, su yugo de tu cuello, ese yugo que muchas ocasiones tenemos y que no nos deja mover, no nos deja actuar, no nos deja caminar. Es increíble, pero hay ocasiones que en el trabajo hay yugo, de que tenemos ahí una relación de trabajo complicada, una relación de trabajo difícil. ¿Y qué es lo que hacemos? Decimos, hijo, no me dan ganas ni de llegar, pero yo soy el encargado, yo soy el responsable, y bueno, pues no me queda otra más que ir. Y tenemos que ir, y sentimos un yugo que no nos deja ni mover aún en el trabajo, en la actividad que desempeñamos. ¿Habrá yugos en el hogar? ¿Qué tal cuando hay una desaveniencia entre los miembros de la familia? Entre el esposo, la esposa, o entre los hijos y los padres, o entre los hermanos. ¿Qué es lo que sucede? No quieres ni llegar a la casa, porque en lugar de sentir un hogar con el gozo y con el amor de Dios, sentimos ese yugo, sentimos esa presión. Pero ve lo lindo que es Dios. Dice, el yugo, bueno, un poquito antes, un renglón antes, dice, y su yugo será quitado de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. A causa de la unción, a causa de ese regalo que Dios nos da cuando tú y yo nos alimentamos de la palabra. Cuando nos alimentamos de la palabra, tú vas alimentando y llenándote de esa unción. Hay ocasiones que estamos adorando y cantándole a Dios y nos estamos llenando de la presencia del Señor, y esa es la unción. Hay ocasiones que estamos leyendo la Biblia nos conforta, nos hace sentir plenos, nos hace sentir alegres. Esa es la unción, el poder que Dios nos da. Y dice aquí, vamos allá adelantito, al capítulo
aquí mismo en Isaías 11, o sea, unos renglóncitos abajo, Isaías 11, y en el versículo 1 dice, perdón, en el 2, y reposará sobre él, el Espíritu de Dios. ¿Y qué más va a reposar sobre ti? Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. ¿Te das cuenta lo que va a reposar en ti? ¿Cuántas ocasiones decimos, ay, pero es que no me entra la tabla del 6, más que quisiera? O los hijos dicen, es que no puedo aprenderme la lección que me dejó mi maestro, mi maestra, no la entiendo. Lo más grave es cuando las señoras no se aprenden la receta de la cocina. No es cierto. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos falta sabiduría, nos falta entendimiento, pero no es así. Ve nada más lo que dice aquí, que Dios va a hacer que repose sobre nosotros el Espíritu de Dios. Primero Dios dice, sobre ti va a reposar un espíritu. Imagínate, si ese Espíritu de Dios resucitó a los muertos, ¿qué no podrá hacer contigo y conmigo? El Espíritu de Dios. Y luego dice, el Espíritu de sabiduría va a reposar en ti. Es increíble, pero yo cuando estuve leyendo esto me di cuenta que uno de los espíritus más importantes es el de sabiduría. Que Dios nos ayude a tomar decisiones con sabiduría. ¿Cómo es tomar decisiones con sabiduría? Tomando en cuenta a Dios. Una decisión que se toma por inteligencia no es suficiente. Tiene que ser una decisión con sabiduría, porque en la sabiduría está Dios. Y después todavía nos dice, bueno, también va a reposar sobre ti el espíritu de sabiduría y de inteligencia. Vamos a ser inteligentes. ¿Sabes qué? Nadie se puede burlar de un hijo de Dios. Nadie puede decir que un hijo de Dios es tonto, o que no entiende, que no comprende, porque la Biblia dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo, y si tenemos la mente de Cristo debemos de ser exitosos, emprendedores, debemos de tener ánimo, debemos de tener seguridad en todo lo que hacemos. Que evitemos repetir las cosas. Hay ocasiones que decimos, estamos haciendo un trabajo y decimos, pues ya déjalo, ahí se va. ¿Por qué? Dice la Escritura, saber hacer las cosas bien y no hacerlo, ¿qué dice? Es pecado. Imagínate yo que estoy arreglando un diente y que digo, pues, ay, se va, poquita caries. Pues qué tantos. Pues el paciente va a seguir con dolor y no le va a salir bien. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Si sabemos hacer las cosas, hagámosla bien. Por eso el Señor nos dice, te voy a dar espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Dios. ¿Cuál es el temor de Dios? El obedecerle. No es que le tengamos miedo a Dios, sino que le podamos obedecer, porque en eso vamos a tener éxito. Mira, vamos a Lucas capítulo 2. Vamos a Lucas capítulo 2. Y ve nada más el regalo precioso que Dios le dio a su Hijo Jesucristo. ¿Qué crees que el Padre Celestial le dio a su Hijo Jesucristo como regalo? ¿Qué crees que le dio? ¿Qué te imaginas? ¿Ya están ahí?
Lucas 2, está en el Nuevo Testamento, Lucas 2, versículo 40, que dice, y el niño, ¿qué dice ahí? Y el niño crecía y se fortalecía, y luego, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era con él. Me llama mucho la atención este versículo, y es un consejo para ti, para mí como padres. ¿Sabes por qué? Dice aquí, el niño crecía. ¿Y qué tal cuando vemos que nuestros hijos crecen? ¿Y qué tal cuando nuestros hijos están más grandotes que nosotros? Bueno, para mí es fácil, no todos crecen más, pero ¿qué tal cuando los hijos crecen? ¿A poco les decimos, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué creces más que yo? ¿Qué te sucede? No, tú tienes que ser más chiquito porque yo soy el grande aquí en la casa, yo soy el papá. No, ¿cómo te sientes cuando los hijos crecen? Y están grandotes y dices, gracias Dios por estos hijos tan grandes que me diste. Así, Jesús dice que era un niño que crecía, que se fortalecía. Pero la fortaleza no tan solo era física, sino la fortaleza también era espiritual, guiado guiado tanto por José como por María. Dice aquí que el niño crecía y se fortalecía. ¿Y se llenaba de qué? De sabiduría. De nuevo, la sabiduría, y en uno de los personajes más importantes, que es el Hijo de Dios, que es Jesucristo, que decían, necesitaba sabiduría. La sabiduría la van a tener nuestros hijos bajo nuestra dirección. ¿Cómo van a tener sabiduría los hijos? Instruye al niño en su camino, y aun cuando sea grande no se apartará de él. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y yo te quiero decir algo todavía más importante aquí. Dice que crecía, que se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. La gracia de Dios. Van a tener gracia nuestros hijos, vamos a tener gracia tú y yo en el lugar donde nos desempeñemos, en el lugar donde estemos. Si vamos a trabajar, el trabajo se nos va a hacer sencillo porque vamos a tener la gracia de Dios. Y de repente cuando nos demos cuenta, ya acabó mi jornada, oye, pero tan rápido. Se me hizo tan chiquito el tiempo de trabajo porque llevas gracia, llevas sabiduría, llevas inteligencia. Cuando se te hagan grandes las jornadas de trabajo, ¿sabes por qué es? Porque te falta la gracia de Dios. Te falta la fortaleza. ¿Sabes por qué a los hijos se les hace difícil crecer a veces? Porque tú y yo como padres no le damos dirección. De que si los hijos necesitan disciplina, si los hijos necesitan corrección porque no obedecen, y tú y yo como padres decimos, a ver niño, ven aquí, tú tienes que obedecer y tienes que respetar a tus autoridades y tienes que respetar a los mayores. ¿Y qué dice la mamá? Amén. Bueno, pero muchas veces ¿qué dice la mamá? A mi hijo no me lo toque. No, ya sé, amor. ¿Cómo que a tu hijo no se le toca? Pues yo le estoy hablando al pedazo de mi hijo que me toca. Cuando no nos ponemos de acuerdo en la dirección y en la instrucción que se le tiene que dar a los hijos, sobre todo de corrección y de disciplina. Recuerda que la corrección y la disciplina hacia un hijo es por amor, porque estás puliendo la flecha, le estás dando ese toque que necesita la flecha para tener el equilibrio necesario para llegar al objetivo. Pero si uno dice,
dicen, mira, es que tiene aquí una bolita y hay que pulirlo. Hay que desgastar esta piedrita para que llegue a la meta con éxito. Y no me lo tocas. Bueno, entonces los hijos empiezan a tomar partido. Voy con la mamá o voy con el papá, al fin ellos no me dicen nada. Y cuando tiras la flecha, esa falta de pulir ni siquiera va a dar en el blanco, se va a salir. Y luego cuando se pierde, Señor, ¿por qué se perdió? Imagínate que Dios te dijera, ¿quieres que te lo recuerde? Todo empezó por a mi hijo no lo tocas, a él ¿por qué lo regañas? Tenemos que adiestrarlos en la sabiduría de Dios, y para Jesucristo fue. Y tú has de decir, bueno, nada más dice aquí que necesitaba sabiduría. Mira, dale la vuelta a la hoja. Lucas 2, versículo 52, ¿qué dice? Y Jesús crecía. ¿En qué tenía que crecer? Pues en sabiduría. Jesús seguía creciendo en sabiduría. ¿Cómo van a crecer en sabiduría? A ver, hijo, párate a la escuela. Vámonos a la escuela. Pero a ver, hijo, ¿qué día es hoy? Lunes. No, hijo, ni las gallinas ponen. Acuéstate. Está haciendo mucho frío. Mira nada más cómo amaneció este día tan horrible. Te va a dar frío, y luego en ese camino tan tremendo para ir a la escuela. Y luego, ¿qué tal si el metro se acabó? No, hijo, no vayas. Quédate. Ya mañana. No, ¿cómo ya mañana? Diario. Que no falte ni un solo día, que sean ejemplos de puntualidad, que sean ejemplos de tenacidad, que sean ejemplos de sabiduría, de inteligencia en el salón de clases. Nada de que, a ver, hijo, no vayas, está haciendo mucho frío. Y al otro día, no vayas, mira, amaneció un sol muy fuerte y ni bloqueador tenemos, te va a agarrar una insolación. No, a ver, hijo, párate, váyase a la escuela, mi hijo, usted tiene que ser mejor que yo, tiene que aprender. No, papá, pues como que yo ya no nací para eso. Entonces, ¿para qué naciste, hijo? Tú eres mi flecha, hijo, y como flecha vas a tener que ser exitoso. Como flecha tienes que dar en el blanco, hijo. No, pues ya así me quedo, ¿no? Ok. Con lo que ganas podrías mantener una renta, un auto, una esposa, y bueno, ya no dos, un hijo. Hazte cuentas. ¿Puedes con eso? Y te sobra para vacaciones, para ir al cine, para comprar ¿cómo se llama? El mintiendo, ¿no? Ese. Tienes para todo. Con tu sueldo te alcanza. Bueno, pues síguele, ¿cómo vas? Y cuando los hijos hacen cuentas, dicen, no, pues para mí solito sí me alcanza. Sí, y te digo una cosa, tienen que aspirar a más nuestros hijos. No se pueden quedar ahí. Y nosotros como adultos somos los que tenemos que dar precisamente ese ejemplo de comunión con Dios para que haya sabiduría en la casa, de comunión con Dios para que haya unción. ¿O qué es lo que pasa en muchas ocasiones? Hijo, párate. No, me siento malito. ¿Qué te duele? Pues como que me está doliendo aquí. Pues sí, porque te pusiste la almohada y toda chueca. Pero yo, bueno, quédate, hijo, no hay problema.
tarea. Y ahí la mamá haciéndole la tarea. No, pues ¿cómo? Vámonos, chamaco, a la escuela. ¿Qué dice aquí? Yo estoy hablando de Jesús, aquí, no crean que... Pero dice, y Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría y en estatura, grandote. Pero sobre todo, ¿qué dice aquí? Y en gracia para con Dios y los hombres. La gracia de nuevo, la gracia tanto para con Dios como con los hombres. Y yo te quiero decir algo: cuando tú y yo tenemos gracia con Dios y gracia con los hombres, vamos a ser exitosos. Nada de que llegan y ay, mira, este señor pues quiere trabajar, tiene ganas, pero nada más lo veo y ay, como que hay algo que no me da. No sé si les ha pasado que de repente vemos a una persona y decimos, pues no, como que no me da, algo no me cuadra en esta persona. No tiene gracia. Vive con un espíritu de rechazo de continuo. O hay ocasiones que en lugar de caminar de acuerdo al propósito de Dios, caminan fuera del propósito. ¿Y sabes cuál es lo más lamentable? Cuando en el trabajo, en lugar de desarrollarnos al 100% y de dar ese plus como cristianos, como hijos de Dios, volvemos a la y se va. Tenemos que dar todo lo que podamos. Tenemos que ser exitosos en todo lo que hacemos. Dar el plus. Y más en estos tiempos tan importantes. Dar ese plus que tanto se necesita. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Dios nos dé esa sabiduría que viene de lo alto. Yo te quiero decir, el primer don que Dios dijo, yo te lo voy a dar cuando recibas al Espíritu Santo, fue el don de sabiduría. El primer don de que Dios dijo, tú vas a tener el don de sabiduría. Así es que hoy vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría como padres, que nuestros hijos estén llenos de la unción de Dios y que como padres nos pongamos de acuerdo para dar dirección a nuestros hijos y que no se pierdan, para que nosotros como adultos podamos ser ejemplo y que cualquier carga, que cualquier yugo que haya en nuestras vidas no lo podamos arrancar, que se deshaga todo yugo, que se deshaga toda carga en nuestros hombros por la unción que Dios nos da. Padre, te damos gracias por la linda oportunidad, Señor Jesús, que nos das de poder tomarnos, Señor Jesús, de tu unción, de poder sentir la presencia de tu precioso Espíritu Santo, de poder caminar conforme al propósito que tú nos has llamado, Señor, para dar frutos al 100%, que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, sino que cada día vayamos, Señor, caminando en ese propósito, en esa unción que tú nos das. Señor, derrama tu unción en nuestras vidas a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, a través de la oración, a través del tiempo en el que te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús. Llénanos de tu unción, Padre. Llénanos de ese cuidado. Llénanos de esa bendición, Señor Jesús. Y que alcancemos la estatura de ese varón perfecto. Que nuestros hijos sigan creciendo en estatura y en gracia delante de Dios y con los hombres. Que como hombres, como mujeres, Señor Jesús,
tú nos hagas seguir creciendo en tu palabra, fortalecidos en tu palabra, Señor Jesús, que tú nos des sabiduría, inteligencia en nuestro trabajo, Señor, en donde nos desarrollemos, que tu gracia, Señor, la podamos llevar delante de nosotros y que podamos, Señor, tener éxito en todo lo que hacemos. Señor Jesús, que repose sobre nuestras vidas el Espíritu de Dios, como tú lo prometiste, Señor, en Isaías. Que repose el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor a Dios. Llénanos, Señor, de esa unción. Y ayúdanos, Señor, a ser perseverantes, a ser constantes en el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo, pero sobre todo, ayúdanos a recibir con sabiduría esa unción que va a deshacer, que va a quitar, Señor, que va a podrir todo yugo, Señor Jesús. Que se pudra todo yugo en el nombre de Jesús. Toda carga que no sea quitada. Y que podamos caminar con ese éxito que solamente viene de ti. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Qué tal? ¿Están listos para recibir esa unción de Dios? A llenarnos de esa palabra. ¿Cuántos de aquí tienen flechas en su casa? ¿Cuántos? No, pues se ven puros lanceros aquí, de esos. Y no, como dicen, el cupido del amor y la amistad, nada de eso. No, somos esos hombres esforzados, esas mujeres. ¿Hacia dónde quieres que lleguen tus hijos? Y como hombres vamos a alcanzar éxito en donde nos desempeñamos. Pues qué gusto estar con ustedes. Muchas bendiciones. Y ahora